vez más a Noches Psicolegales. Estoy aquí con la licenciada Erika Solís. Buenas noches a todos y todas. Y mi persona, Macailin Chaviano. Y pues hoy tenemos un muy bonito tema. Nosotros le llamamos desvinculación, pero tal vez muchas personas lo puedan entender por otro nombre, un nombre muy sonado. Alienación parental. Famosa, el síndrome de alienación parental. El famoso síndrome de alienación parental. Entonces, pues bueno, vamos a empezar tal vez como un poquito explicando cuál es el origen de esta nominación de síndrome, ¿verdad? Porque es muy importante ese contexto histórico. Esta teoría nace en 1985, fue desarrollada por un señor que era perito, sí, era evaluador, psicólogo y psiquiatra. Y él ayudaba mucho en toda esta parte de evaluación forense para poder hacer regímenes de visita y sobre todo como en situaciones ya de divorcio también. O cuando había un tipo de abuso sexual o había violaciones de por medio. Y también violencia doméstica. Entonces, pues bueno, toda esta teoría se desarrolla desde entonces y se ha malentendido muchas veces que la alienación parental solo la hacen las madres. Las madres, ¿verdad? Que por lo general es el que tiene la crianza o el cuidado del menor de edad. No solamente porque quieren, sino porque así se acostumbra, incluso socioculturalmente, ¿verdad? Esa es la carga que tienen las mujeres madres con respecto a los niños. Entonces, Erika, desde el ámbito legal, ¿cómo se ha ido manejando esto? Y después como para entrar un poquito como con la parte psicológica. Bueno, desafortunadamente algunos colegas pues han querido utilizar esta figura o este pseudo síndrome, el que no se le podría llamar síndrome, y ahora usted tal vez podría explicar, siendo usted la especialista en la materia, ¿verdad? Como si tuviera síntomas, ¿verdad? Como si hubieran síntomas específicos que se pudieran categorizar. Exactamente, como un síndrome, como ¿verdad? una enfermedad. Una enfermedad, exactamente. Entonces, colegas han querido meter esta figura en los famosos pues, regímenes de visita, mal llamados, ¿verdad? Porque son sistemas de comunicación y contacto con los menores de edad, y hacen toda una descripción casi como la que dijiste vos, ¿verdad? ¿Quién era Garner, que es el que promueve esta figura? Y hay un montón de historias sobre el doctor ¿verdad? Judicialmente sí fue comprobado de que él fue declarado como abusador sexual de niños, ¿verdad? Incluso hubo casos contra él de violación, y antes de ser condenado, pues el señor se suicida y ahí termina la historia. Hay muy poca información al respecto de su vida personal, ¿verdad? Incluso algunos llegan a comentar que nunca se dio a conocer el currículum de él. Si bien esta figura fue muy importante para aquella época en la que se hablaba, por ejemplo, también del otro pseudosíndrome de la mujer agredida y de muchos síndromes que en la parte jurídica tal vez sean importantes como para describir ciertas situaciones, pero que en la parte psicológica para nosotros es difícil poder categorizarla, ¿verdad? O hacerla precisamente como una psicopatología, porque tienden a ser problemas de vinculación, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos problemas de relaciones familiares, problemas vinculares, problemas de apego, que se pueden dar tanto de la madre hacia los hijos, de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres, y ¿verdad? Y ahí toda la... Es que este síndrome lo que quiere, o lo que trataba de explicar era que la madre era la que le lavaba el cerebro al niño y inventaba que el niño había sido abusado sexualmente. Entonces, este síndrome se utilizó para justificar esa conducta. La madre llega, le lava el cerebro y le dice, sí, usted, pensamientos impuestos o implantados, creo que, ajá. Entonces le decía al niño, usted fue abusado, y tanto es así que el niño se creía y tenía inclusive visiones de que el niño había sido abusado y todo, y entonces Garner utiliza eso para justificar de que no había una violación o no había un abuso como tal, sino que eran pensamientos implantados por la madre hacia el niño, y con eso él justificaba, y así salió por lo menos donde él practicaba esta figura, salieron muchas personas pues libres
que realmente eran abusadores. Y es eso precisamente, otra vez, porque es tan importante el origen de esta pseudofigura, ¿verdad? Muchas situaciones de violencia doméstica en 1980 no había jurídicamente la protección hacia los derechos humanos de las mujeres, sobre todo en situaciones de violencia de pareja. El cuerpo jurídico era totalmente diferente al que es actual, entonces había una situación también de relaciones de poder con respecto a los hijos y a los bienes cuando había un divorcio, ¿verdad? Y generalmente para aquella época lo que este síndrome encubría eran situaciones de violencia doméstica y de tratar de desempoderar aún más a la mujer a través de procesos judiciales sumamente largos, ¿verdad? Y revictimizantes tanto para ella como para sus hijos. Esto es el origen realmente del síndrome de alienación parental. Entonces, ¿qué pasa más en la actualidad? Bueno, la Organización Mundial de la Salud y la APA, que es la American Psychiatric Association, y también la APA, que es también la American Psychological Association, no lo reconocen como una patología. No es para nosotros una categoría que deba entenderse como una enfermedad o un problema de salud mental, sino que es eso, básicamente un problema relacional, un problema vincular. A partir de que esta categoría no existe, si bien en el DSM-5, que es el trastorno, el manual de los trastornos mentales, el DSM-5, que de hecho salió hace pocos años, no se ve esta categoría como tal, ¿verdad? Sí, es importante señalar que porque no esté todavía ahí, no quiere decir que no lo va a estar nunca. Hay muchas otras enfermedades que han entrado y han salido, y de todas formas este manual es muy criticado en muchos aspectos más sistemáticos, más científicos con respecto a la validez de ciertas categorías de investigación para ponerlas como psicopatología, pero sí lo reconoce como un problema relacional o familiar, ¿verdad? De índole clínico, no jurídico, ¿verdad? Que para nosotros es un problema, pero a veces algunos colegas suyos lo tratan de utilizar, ¿verdad? Para manipular ciertas demandas o incluso ciertas... Por dicha, el Poder Judicial ha sido muy tajante, igual de la mano con el Colegio de Psicólogos y Psicólogas. De profesionales en psicología. Ajá, de profesionales en psicología, exactamente. De no aceptar demandas con esta terminología o con esta... justificando con síndrome de alienación parental. O sea, por lo menos yo lo utilizo como desvinculación, que lo dijiste ahora al principio del video. Aquí se ha utilizado cualquier cantidad de nombres para decir que un padre o una madre está separando al hijo o a la hija de la padre o de la madre no conviviente. Me contabas algunos que yo dije, ¿qué? Bueno, aquí hay entidades que han utilizado padrectomía, madrectomía. Entonces imagínense como, pues es como, no sé, yo me imagino como una operación, sí, una desvinculación, triangulación, o sea, todo ese violencia parental, que también, pues ese es uno de los que yo he utilizado. Que le comentaba incluso a Erika que violencia parental podrían ser tantas cosas, ¿verdad? Incluso podríamos hablar de violencia maternal y estamos hablando de otros entes, ¿verdad? Otras categorías que sí existen también, ¿verdad? Que es, incluso jurídicamente existen el abuso parental, ¿verdad? Sí, el abuso del poder también. Todas esas figuras van siempre a establecer lo que realmente, o trata uno de establecer que es el padre o la madre que desvincula. Y cuando digo desvincular no es porque hayan justificación, ¿verdad? Porque hay medidas en las cuales una madre o un padre tiene que negar la visita, negar la visita del padre o la madre no conviviente porque hay violencia por medio, ya sea psicológica, sino porque esa desvinculación es porque me da la gana, ¿verdad? O sea, es que no quiero que vos veas a mis hijos son míos. Por lo general, y desafortunadamente, pues es la mujer la que, como tiene la guarda de los menores, pues es la que lo practica, ¿verdad? Y es que lastimosamente, tal vez en el ámbito legal, son muchas las mujeres que niegan este derecho de visita, ¿verdad?
ya creo que lo hemos abordado en otras situaciones, en otros Cuando videos, hablamos de ¿verdad? régimen. Cuando hablamos de régimen de visitas, de que hay una cuestión de maduración, ¿verdad? De inteligencia emocional también, de manejar los afectos, de manejar los apegos con respecto a cuando se da una separación o un divorcio y que hay un tiempo importante, ¿verdad? Que todos los tiempos son diferentes en los que las personas tienen que ir aceptando esta nueva situación porque no es fácil, ¿verdad? No lo es. Sin embargo, también es importante ir entendiendo que ambas partes, ¿verdad? Y el niño sobre todo tiene derecho a esa vinculación y también es tiempo que los papás y las mamás tienen que invertir, pero también es tiempo que tienen para ellos y para ellas, más en una situación en la que el niño a veces incluso gana, ¿verdad? Porque tengo el tiempo de mamá y tengo el tiempo de papá, el tiempo con mi familia es un materna, derecho fundamental del con niño. mi familia materna, y a veces, ¿verdad? Los niños son muy inteligentes y saben utilizar mucho esto para obtener muchas cosas, ¿verdad? Y realmente cuando se logra dar ese equilibrio entre todas las partes, es muy, muy provechoso para los niños, sobre todo como en la parte emocional. Pero bueno, volviendo, ¿verdad? Al tema de por qué algunas mujeres no dejan que esta relación sea pues más libre, más fluida, se pueden hablar de Qué muchas difícil, porque vos la situaciones. ves del lado psicológico y uno lo ve del lado cuando uno va a los juicios y las mamás ponen todas las trabas y todos los peros, ¿verdad? Desde, y te comentaba ahora, desde que el niño viene porque se cayó y ya no puede ver a papá, como el que te comentaba ahora, cuando los niños se caen. O sea, hay cosas que son pues lógicas, ¿verdad? Y que no son omisión de que el padre no está cuidando al niño, sino de ella, se nos cae a nosotros como mamás, se nos cae a cualquiera, a la niñera. Y eso no quiere decir que usted esté haciendo un mal padre o una mala madre, ¿verdad? Hasta es que él tiene otra pareja y a mí no me gusta que se vincule porque ella o él es tal por cual, ¿verdad? Y entonces uno oye cosas absurdas, porque cuando uno realmente le pide al juez que le diga a ella o que le pregunte a ella cuáles son los motivos de por qué está tratando de que él o que el padre no vea a sus hijos, uno oye cosas totalmente absurdas, ¿verdad? Y bueno, es lamentable que se puedan escribir esas cosas absurdas, ¿verdad? Porque igual pues alguien está redactando, alguien está siendo representado de esa manera, ¿verdad? Y creo que también lo más lamentable es eso, cuando uno lee la demanda, ¿verdad? Porque por lo general yo contesto las demandas de los regímenes o de los procesos de comunicación y contacto, y uno, como un abogado escribe estas cosas, ¿verdad? De cómo porque uno puede transmitir jurídicamente lo que el cliente, la persona viene y le dice, mire, es que esto, pero cuando usted lee esos hechos que uno dice, o sea, tal vez toda la falta de respeto es esto, ¿verdad? Y uno dice, ¿cómo puedo plasmar eso? Por lo menos yo no lo hago. O sea, porque sí, me parece totalmente una falta de respeto para todo, ¿verdad? O sea, para el juez que lo lee, para uno que le llega, o sea, pero se presta. Entonces, y a veces hasta el mismo cliente se enoja si no lo dice, uno como abogado. Entonces, uno tiene que decirle al cliente, no, mire, yo lo podemos decir de una manera más respetuosa y la realidad de por qué la señora, ya le digo, por lo general decimos ellas porque son las que tienen la guarda de los niños, no deja que se vincule el padre. Ahora, también hay otro montón de situaciones, ¿verdad? Como violencia entre excónyuges o, ¿verdad? Donde hubo violencia doméstica. Y es que eso también es muy importante y te lo decía ahora. Una cosa es las medidas de protección para ella, ¿verdad? Como víctima de violencia doméstica, y otra muy diferente, medidas de protección para ella y los menores. O sea, eso es muy, muy diferente, y eso yo siempre he tratado de explicárselo a la persona cuando viene con medidas y quiere un régimen de visitas o tiene un régimen de, mira, es que yo tengo medidas de protección, no puedo ir a recoger a los niños. O sea, no tengo hacia los niños, pero como tengo una distancia de 200 metros de no poderme acercar, ¿cómo hago yo efectivamente pues ese régimen? Porque entonces ella trata de que con esas medidas de protección que son justificadas, si es que realmente son justificadas,
de que el papá entonces ahora sí ya no se acerca a los Como niños. ponerle trabas para que no tenga que hacerlo, ¿verdad? Que se aburra. Y el juez siempre es muy claro en las audiencias de violencia doméstica. Señora, estas medidas son para usted, no para sus hijos. Él puede llegar a recoger a los niños y ojalá con un testigo, inclusive cuando la persona, el papá no tiene con quién ir, yo siempre les digo, vaya con un policía. Me he dado cuenta desafortunadamente de la semana pasada que mandé exactamente a un cliente a decir que fuera a la delegación para que el policía lo acompañara a recoger a los niños porque él tenía medidas de protección, que la policía le dijo, o inclusive llamaron al departamento legal de esa delegación y dijeron que no, que ellos no veían esas cosas. O sea, que yo ¿en qué momento cambió la ley? yo le hago yo, pero eso es falso. El policía tiene el deber de acompañarlo a usted hasta la casa de la señora y tocar la puerta. No es que es un allanamiento, ni es que la señora se la van a meter a la casa, no. El policía la llama, le dice, mire señora, aquí está el régimen de visitas, el señor viene por el niño, y lo hace muy, muy sutilmente porque el niño también se puede asustar de ver a la policía, por ¿verdad? Supuesto, o sea, que también hay que saberlo hacer. Ver a la policía. Hay que saberlo hacer, porque el visualizar a un niño muy pequeño, o sea, otros pueden ser que admire al policía, ¿verdad? Pero si mamá también le dijo, ahí viene el policía por usted, o sea, se asustan. O sea, generalmente la reacción más normal es asustarse porque es lo que le hemos enseñado. Pero ¿verdad? Es la única manera de que papá pueda ir a ver a sus hijos. Pues el policía llega, mire, entonces la señora se lo da, el policía se va. Si la señora dice, no, mire, no se los voy a dar, haga lo que tenga que hacer, o simplemente no está, el policía hace un acta policial. Usted le dice, mire, hágame un acta que yo estuve aquí cumpliendo el régimen de visitas, porque también ella podría poner un incumplimiento del régimen de visitas. Ella puede ir a la delegación y decirle, mire, aquí estaba, el señor no vino hoy. Entonces, es una guerra de poder. Es una guerra de poder. Ahora también hay otras situaciones que he podido escuchar donde muchos abogados le recomiendan a los hombres, ¿verdad? Cuando les ponen estas medidas de violencia a la expareja, que no vuelvan. Exacto. O sea, no, mira, eso es una guerra perdida, vas a gastar dinero, ojalá sean amigos, entonces le va a decir, no, mira, déjalo que los chiquillos cuando tengan 18 años te busquen. O sea, los 18 años ya es demasiado tarde. Y ese es precisamente el problema, porque entonces después dicen, ay, es que está alienado, es que está desvinculado, pero bueno, son personas que tal vez por no querer hacer todo este proceso judicial que nadie dice